Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diego Alejandro Muñoz. Eh, pues hago parte del colectivo de profesoras y profesores que, como ustedes han podido percibir y lo que han podido, digamos, acompañar, nos hemos dado a la tarea de pensar un poco el tema de las pedagogías críticas, ¿sí? Ahora, en singular o en plural, eso también hace parte de los debates. Eh, en este caso, desde mi lugar, ustedes también podrán entender que los lugares de ingreso al tema de la pedagogía crítica son múltiples. Ustedes tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de tener entradas por John Dewey o por Kant. La mía no es esa. La mía es con Marx, ¿cierto? Y bueno, así como supongo, cuando hubo entradas desde Dewey, se intentó decir por qué un autor como John Dewey puede estar en el elenco de lo que se denominaría pedagogía crítica, o en el momento en el que se habló de Kant como un autor del que se puede hablar como uno de los precursores de la pedagogía crítica, pues en este caso me correspondía a mí plantearles por qué Marx es un autor que tiene credenciales para mostrarnos un origen de la pedagogía crítica y un fundamento. Entonces, bueno, la idea en el encuentro, en los dos encuentros de esta semana, es poder conversar con ustedes en torno a la relación Marx y la pedagogía. Esa relación es una relación, pues que como lo iré presentando el día de hoy y complementaré el próximo jueves, tiene al menos tres problemas o tres complejidades, ¿sí? La primera de ellas, y creo que es de las complejidades o de los problemas que se presentan al hablar de estos temas, a mi juicio, más peregrinos, ¿no? Y es algo así como plantear que, dado que Marx no escribió explícitamente ningún libro cuyo título sea pedagogía, entonces de allí se puede desprender la peregrina idea y peligrosa de que entonces no hay propuesta ni producción académica en pedagogía por parte del autor. Bueno, eso ahorita empezaré con ese primer punto. El segundo punto de complejidad es digamos, para Lalo, de cierta interpretación de Marx, una interpretación que a veces, digamos, eh, radicaliza mucho su postura en torno a problemas que denominarían como pseudoproblemas, como el problema de la cultura y en él el problema de la educación. Y entonces un segundo inconveniente son esas lecturas marxistas que rechazan la posibilidad de una lectura pedagógica de Marx, quizás denunciando esa lectura como lectura pequeño burguesa. De esa también nos ocuparemos. Y la tercera, que creo que es, digamos, la que hace parte de nuestro clima cultural, de nuestra estupidez histórica, es satanizar autores o divinizarlos como si en ellos o estuviera contenido el mal, digamos, total o las claves para la salvación. Y creo que esa no es la lectura conveniente para un autor como Karl Marx, ni siquiera conveniente con su método, ¿sí? Es decir, el tercer gran problema es caer en posiciones que divinizan o satanizan al autor y que por ende imposibilitan una lectura, digamos, seria a lo que tendría para decirnos en este caso específico sobre pedagogía. Entonces, la idea, compañeras, compañeros, es hoy desarrollar estos tres problemas, ¿sí? Recuerden la tesis que voy a intentar sostener, es la tesis de que hay cimientos de lo que posteriormente, sí con Gramsci, sí con Freire, vamos a entender como pedagogía crítica, y aunque en Marx no está el enunciado, sí hay elementos que ya ubican la obra de Marx como una obra susceptible de ser leída en clave pedagógica.
Eh, Voy a empezar entonces con el planteamiento de qué es lo que está en la base del tema de Marx, qué es lo que está de base en las discusiones propuestas por Marx en el siglo XIX que podrían ayudarnos a derivar elementos o problemas pedagógicos. Por ejemplo, el texto que les envié de Bogdan Suchodolski, pues ya expone este pensador polaco la importancia de Marx y de Engels para una teoría de la educación, para una lectura a la pedagogía. Otro autor que hace esa propuesta es el italiano Mario Manacorna en el libro Marx y la pedagogía de nuestro tiempo o Marx y la pedagogía contemporánea. Recientemente en Latinoamérica se publica este texto Karl Marx y el campo pedagógico. Y bueno, digamos que este tipo de trabajos muestran que hay evidencia de que es posible establecer unos basamentos pedagógicos en la obra de Marx que podríamos adjetivar de críticos. Eh, en el texto que ustedes leyeron, el capítulo 9 del texto de Botgan, hay una tesis enunciada en el primer párrafo. Y esa tesis del profesor Botgan es que quizás la gran relevancia de Marx para estos debates pedagógicos tiene que ver fundamentalmente con, digamos, dos movimientos en los que tanto Marx como Engels van a estar en relación con los problemas educativos de principios del siglo XIX o del desarrollo del siglo XIX. Estos dos problemas son, de un lado, la manera como se lee distanciadamente las propuestas educativas herederas del nuevo régimen, las propuestas educativas post-Revolución Francesa, las propuestas educativas pues articuladas a la configuración histórica de la sociedad civil burguesa. O dicho de otra manera, un primer movimiento para entender la relevancia político-pedagógica de la obra de Marx y con el de Engels es la denuncia a las propuestas educativas que aparecen como universales, pero que están articuladas al proyecto civilizatorio y político de la clase en ascenso, que es la burguesía. Y por otro lado, la propuesta de alternativas educativas formativas, alternativas pedagógicas, lo denomina posteriormente Gramsci, que permitan escapar a esa hegemonía burguesa y proponer, como lo intentaron hacer los autores, sobre todo después de, 1940, de 1848, y es, digamos, una alternativa comunista o proletaria. Entonces, la tesis inicial para entender por qué es posible recuperar en Marx una lectura pedagógica es poder entender que en su obra hay una denuncia a las propuestas educativas y formativas de cuño burguesas y hay una alternativa o una propuesta de perspectivas educativas y formativas en clave proletaria comunista. Decir esto es no solo enunciar como dos tenazas de un alicate eh, o dos planchas de una prensa, sino además poder entender que entre esas dos planchas o esas dos tenazas hay mezclas y hay puntos, digamos así, de sincretismo, de mezcla, de contradicción que genera síntesis, propuestas, superaciones distintas. Pero por ahora esquemáticamente voy a intentar sostener en esta primera parte del día de hoy esta idea antes de luego pasar a las otras dos que les enuncié al principio, es decir, el problema del marxismo ortodoxo, quizás de una manera poco dialéctica, viendo el problema educativo como superestructural y por ende carente de importancia, ¿sí? O la satanización o o el toda esa perspectiva mesiánica que se le indexa al autor.
La época, el siglo XIX, ustedes podrán registrar esto en varios historiadores. Por ejemplo, Eric Hobsbawm lo dirá así. El siglo XIX es un largo siglo XIX. Para uno poder entender un poco qué es lo que sucede en el siglo XIX, hay una antesala, hay una patita muy interesante en el siglo XVIII. Y por supuesto hay un avance del siglo XIX que algunos dirán llega hasta Auschwitz y Nagasaki e Hiroshima, es decir, hasta Segunda Guerra Mundial. Mm, Pero la clave del siglo XIX es que el siglo XIX posiciona una idea que es, a mi juicio, tan peligrosa como la que algunos autores indican en Darwin, y es la peligrosa idea de progreso. O sea, hay una idea que viene ganando fuerza en el siglo XVIII, una idea que viene horadando al ancien régime, al viejo régimen, una idea que viene dando almadanazos a la estructura de la sociedad feudal cortesana, y esa idea de progreso que pues, a grandes rasgos parte del presupuesto de que eh, el ser humano llegando al mundo sin mayores posesiones puede, gracias a sus fuerzas, llegar a hacerlo todo. Es un enunciado bastante potente para el siglo XVIII y Turgot y otros autores pues podrán fácilmente exponerlas como ideas que darán origen a procesos de transformación, no siempre en buenos términos, no siempre de una manera fraterna, como son los procesos de transformación que asumirán el concepto de revoluciones finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, hasta las revueltas de 1848. Todas estas revoluciones, todos estos cambios amparados en la idea de progreso, hacen parte de un signo del siglo XIX y, digamos, de nuestra época como heredera de estos planteos decimonónicos. Hay una mentalidad de cambio que va a circular y que su aparición en la segunda mitad del siglo XVIII es la aparición de un cambio brusco, de un cambio por vía de choques, ¿cierto? El desenlace de los cambios propuestos por los ilustrados llevó a la toma de la Bastilla o el ataque a Versalles o la derrota de Brunswick. Es decir, o la decapitación de Luis XVI y María Antonieta. Es decir, hay una concepción de progreso desplegada en el siglo XVIII que va a asumir, digamos, la fuerza de un cambio radical, de un cambio que trastoca la raíz de las relaciones sociales y es brusco. Eh, Esa idea es una idea que se vuelve confusa, y primera confusión que quiero traer sobre esta época en la cual Marx desarrolla su obra para distanciarse de algunas perspectivas, en este caso educativo-formativas burguesas, y proponer alternativas educativo-formativas proletarias comunistas. eh, esta confusa idea de progreso como cambio revolucionario tiene como clase, digamos, que representa este movimiento a la clase burguesa. O sea, diríamos con Marx en las primeras páginas y con Engels del manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto comunista que la clase revolucionaria primigenia es la clase burguesa. Y es la clase burguesa porque siendo la clase que defiende la idea de progreso, es a su vez la clase que despliega fuerzas que son capaces nuevamente de derrumbar los muros de la Bastilla. Hay allí una presentación de la clase burguesa como una clase bastante crítica, bastante transformadora bien frente al viejo régimen, pero al mismo tiempo una clase que una vez prueba las mieles de la victoria, se convierte en la clase más sofisticada para la reacción. Entonces, en esa confusa idea de progreso, cambio, revolución, la clase burguesa aparece en algún momento de este proceso decimonónico como la clase que aletea los cambios
y en otros momentos como en la clase que los detiene, que los retiene, que los paraliza, que pretende petrificarlos. Eh, Marx desarrolla su obra en el contexto histórico en donde la clase burguesa viene jugándose algunas luchas, viene con algunos pulsos aún frente al viejo régimen. Ustedes entenderán que todo este despliegue, no sé, la independencia de las colonias norteamericanas, la revolución haitiana, la revolución egipcia, la revolución irlandesa, la revolución francesa, los procesos independentistas en América Latina, muestran, digamos así, una suerte como de llegada triunfal de una clase, ¿sí? Que bajo la idea o amparada en la idea de cambio de progreso, pues viene desmoronando el viejo régimen. Pero con la derrota de Napoleón, ¿cierto? Y todo lo que configurará entre 1815 y 1848, todo este periodo de restauración, el periodo de la Santa Alianza, todo este periodo de restauración, el periodo de la Santa Alianza, el periodo del Congreso de Viena, establece una vuelta del viejo régimen, una vuelta del viejo régimen que intentará echar para atrás las conquistas luego de 1789 y en este periodo, que es el periodo juvenil de Marx, es un periodo confuso en donde la clase burguesa aún evidencia atisbos de ser una clase de lucha, una clase revolucionaria. Las revueltas después de la caída de Napoleón, de hecho el texto de Marx, la revolución de 1830-1848, más o menos enuncian la manera como este autor leyó esos aleteos aún revolucionarios de la clase burguesa antes de su consolidación como clase hegemónica en el sistema mundo. Estos aleteos revolucionarios de la clase burguesa pues son importantes. La idea de progreso es importante, digamos, para varias cosas. Yo me centraré en una que es la que quiero conectar con el problema pedagógico moderno, y es en el presupuesto antropológico de que si el ser humano es un ser susceptible de cambio, eso quiere decir que el ser humano no está condenado a ningún tipo de herencia o a ningún tipo, digamos, de lastre del pasado. La idea de progreso, como la idea de perfectibilidad, instauran antropológicamente una rebelión antropológica que pone en escena la capacidad del ser humano no solo de hacerse, sino de hacer el mundo. Y este presupuesto, que es una de las banderas fundamentales de la ideología burguesa y en ella de su pedagogía, es importante en la obra juvenil de Marx, o sea, antes de 1848, porque es un principio orientador para luchas futuras de cualquier tipo de ser humano que se perciba en situación de sufrimiento o de opresión. Dicho de otra manera, el principio que despliega la diada perfectibilidad progreso es el principio antropológico de que el ser humano llega al mundo con la capacidad y la posibilidad de ser más de lo que aparentemente puede llegar a ser. Y este presupuesto, que es un presupuesto que atenta, es un presupuesto lesivo para el viejo régimen, porque el viejo régimen no se sostiene bajo el presupuesto de que los seres humanos pueden modificarse y modificar el mundo. Por el contrario, el viejo régimen actúa con la claridad del blindaje de la herencia, de la tradición. Estos principios son principios que, pues, por supuesto, lanzan un gran contaminante no solamente a las estructuras políticas, institucionales, sino también a la cultura y la cotidianidad. Digamos que la moneda de cambio que empieza a circular para principios del siglo XIX es la idea de que el ser humano, naciendo el mundo, no siendo nada, puede luchar por serlo todo. Y eso creo que va generando algo que en la lectura de Marx, pues es positivo, es positivo.
Eh, Ese principio de perfectibilidad que ustedes lo han leído quizás o lo han rastreado ya en la obra rusoniana, también lo encuentran con sus influencias en el desarrollo de la pedagogía moderna, sobre todo el contexto pedagógico alemán, bajo el presupuesto, por ejemplo, herbartiano de la formabilidad. Podríamos decir que de la perfectibilidad rusoniana y la formabilidad herbartiana hay un presupuesto antropológico, eh, digamos, en sincronía con las luchas de la clase burguesa como clase revolucionaria contra el viejo régimen. Y ese principio antropológico, con Buber, con Santiago Castro, podríamos entenderlo como rebelión antropológica. Eh, Eso es interesante, digamos, para quienes defienden la idea de que hay un origen de pedagogía crítica en Rousseau, en Kant, en Herbart. Uno podría plantear que sí, si uno entiende la crítica como la crítica del nuevo régimen al viejo. Sí, si uno entiende que la crítica de la que uno está hablando es de la crítica que despliega la idea de perfectibilidad, de formabilidad y que por ende rompe con un sentido antropológico enmohecido o estamentario, y más bien reivindica esto que, volviendo a Buber y a Santiago Castro, quería reconocer como rebelión antropológica. Hay una pedagogía crítica en la base de esta pedagogía moderna, en tanto rebelión antropológica, ¿cierto? En tanto claridad y defensa de la posibilidad de cambio en el ser humano. Eso me parece que es un principio interesante. Marx lo reconocerá y por eso nuevamente al inicio del texto de 1848, al menos en la primera parte del manifiesto, eh, eh, desplegará cierto tipo de reconocimientos de este cambio que ustedes pueden encontrar en esa figura literaria de todo lo sólido se desvanece en el aire o de todo lo sagrado debe ser profanado. Sin embargo, lo confuso de este planteamiento revolucionario antropológico, lo confuso de esta pedagogía crítica articulada al movimiento burgués, digamos, emancipatorio, es que las luchas que establece la sociedad burguesa frente al viejo régimen son luchas, como lo dirá Marx, parciales, no son radicales. Y son parciales porque, digamos, hay un gesto político, estratégico, muy importante para entender las revoluciones burguesas. Y ese gesto político, estratégico, es que la burguesía no establece una revolución contra otra clase para que ella, la clase burguesa, desaparezca como clase. Las revoluciones burguesas son revoluciones donde la clase burguesa confronta a otras clases para sostenerse como una nueva clase privilegiada. Es decir, la lucha real entre el viejo régimen aristocrático y el nuevo régimen burgués es la lucha de clases poseedoras privilegiadas, en un pulso por identificar cuál será la nueva clase hegemónica, no por la desaparición de las situaciones que engendran el privilegio, no por la desaparición de las situaciones que engendran la esclavitud o la opresión. Eso quiere decir que realmente a lo que asistimos con las revoluciones burguesas es a un cambio de opresor, no al desmontaje de las situaciones de opresión. Y este gesto político estratégico de las revoluciones burguesas, que Marx denominará parciales, son parciales porque cuando la clase burguesa levanta las voces revolucionarias, digamos, eh, motiva fuerzas, motiva sectores, motiva luchas que parecen ser hermanas en este proceso revolucionario, pero ese parecer desaparece una vez la clase burguesa pasa de ser revolucionaria a ser clase en el poder. Porque una vez como clase en el poder, varios de los elementos que la hacían, entre comillas, aliada de otros sectores, desaparecen porque la igualdad, la libertad y la fraternidad no son posibles
en el contexto de una nueva situación de opresión. O para decirlo de manera concreta, en las situaciones de opresión no puede existir relaciones de igualdad, de fraternidad, de libertad. Pero son las consignas revolucionarias de la clase burguesa como clase que libra su pulso contra la aristocracia. Esta parcialidad Marx la logra identificar y entonces la confusión del proceso de progreso, de perfectibilidad, de rebelión antropológica de la burguesía y en ella de su pedagogía muestra ya sus límites y sus límites es enuncia elementos que nos podrían motivar a todos y a todas a pensar que es posible encontrar una crítica eh, fuerte en estos autores, pero la realidad frente a la configuración del nuevo régimen es que estas críticas no logran calar lo profundo como para desmontar las situaciones que engendran esclavitud, opresión, explotación. Podríamos decir que hay una primera presencia de algo crítico, político, como crítica al viejo régimen. Hay una segunda expresión pedagógico-crítica en estos movimientos de pedagogía burguesa de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y es una de las claves con las cuales simbólicamente la sociedad burguesa confronta al viejo régimen, y esa clave es el desarrollo de la ciencia, ¿sí? La nueva ciencia, desde la ciencia físico o galileano-newtoniana hasta las concepciones de ciencia más articuladas, digamos, al idealismo alemán, van ganando presencia como armas, como herramientas de la lucha de la clase burguesa. Eh, Hay una crítica ahí interesante y esa crítica bajo la pregunta por la ciencia es la pregunta, digamos, por los elementos simbólicos, por la eficacia de esos elementos simbólicos y cómo esos elementos simbólicos permiten legitimidad o engendran ideología. En este caso, desmontar las creencias teológicas bajo la desmitologización, bajo el desencantamiento, bajo la racionalización de la ciencia, es una de las estrategias culturales, políticas de la clase burguesa. Eso es importante, nuevamente, todo lo sagrado debe ser profanado y creo que el elemento de la racionalización es un componente central de la crítica. Eh, para este caso fundamental, es decir, para nosotros al hablar de pedagogía, intentar desmontar viejos atavismos de ideas, por ejemplo, como un innatismo pues como inamovible o incambiable en el ser humano, algo así como que el ser humano es, no el ser humano que se hace. Y en esta perspectiva, digamos, de una lucha, de una crítica científica que aparecerá nuevamente minimizando teología y aumentando antropología, la pedagogía tiene también un gesto crítico en tanto ciencia de la educación, porque a diferencia de viejas concepciones educativas, la ciencia de la educación rompe con el círculo de la tradición e intenta establecer principios orientadores racionales teleológicos que pongan el centro del problema pedagógico, no lo que por prácticas educativas ha habido, sino bajo la pregunta por los fines de la educación, lo que por proyectos educativos podríamos llegar a ser. Y ese elemento es muy importante. Nuevamente, teleológicamente hay un componente de progreso, nuevamente hay una ruptura con lo, digamos, con lo establecido. Ahí hay una perspectiva crítica que va desde una crítica, digamos, científico-epistemológica hasta una crítica ético-moral, que está ahí contenida y creo que es importante. Sin embargo, una de las advertencias que harán Marx y Engels, sobre todo en la ideología alemana, es que este tipo de planteamientos que se vuelven tan potentes y que deben seguir siendo desarrollados, quedan eclipsados por los intereses de una clase que despliega la ciencia
solo hasta, digamos, el límite de sus intereses. Y por ende la ciencia deviene en una nueva forma de mitologización porque su función ideológica, parecida a la función ideológica que otrora tendría la teología para el viejo régimen, es la de legitimar el poder de turno, ¿cierto? La pedagogía, como parte de este pool de herramientas revolucionarias burguesas, Funke lo nombrará algo así como la pedagogía moderna es un movimiento que se establece finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la intención de desatar, de desamarrar, desanclar eh, la concepción antropológica que parte del presupuesto de que el ser humano es, no de que el ser humano se hace. Hay que levantar esa ancla para que ya en el sentido kantiano pragmático el ser humano se haga, no sea. La parcialidad entonces llega hasta que ese humano que se hace es un humano que se hace en condiciones y las condiciones de posibilidad no están, digamos, garantizadas para todos y todos, o no de la misma manera. Y el ideal antropológico, el telos antropológico, el telos formativo, ya no es el ser genérico, la especie en su conjunto, sino la clase burguesa y las imágenes antropológicas burguesas, con lo cual hay un límite, así como hay un límite en la lucha contra el viejo régimen, porque en últimas igualdad, libertad y fraternidad no se pueden cumplir en el nuevo régimen. Una sociedad basada en la explotación no puede garantizar estos principios. Asimismo, la ciencia, como desencantamiento, queda parcialmente desarrollada si desencanta para reencantar, o si desencanta un régimen, digamos, ideológico para instaurar con eficacia simbólica un nuevo régimen ideológico. Eh, Estos dos componentes nos permiten entender que sí, uno podría entender que hay una pedagogía crítica como crítica al viejo régimen en tiempos burgueses y hay una pedagogía crítica como racionalización de los procesos educativos formativos en tiempos burgueses. Pero esa no es la crítica que empieza a poner en escena Marx. No es solo eso, hay que avanzar en otra crítica que es una crítica que parte de un diagnóstico. Y ese diagnóstico es que en los procesos de cambio revolucionario de la clase burguesa enuncia asuntos que aletean, como lo dije ahorita, cambios. Hay ideales que siguen apareciendo como ideales que unifican como tercer estado a plebeyos empobrecidos con plebeyos enriquecidos, pero que una vez se instaura digamos, la presencia de la clase burguesa como clase hegemónica, estos ideales quedan, digamos así, como promesas incumplidas. Y promesas incumplidas para el grueso de los plebeyos empobrecidos. Es decir, una vez la clase burguesa, después de 1848, después de todas las revueltas en París, en Alemania, en España, después de todas las revueltas que dan, digamos así, la claridad para 1848 de que solo es posible sostener algún tipo de reorganización de Europa y el sistema mundo si la clase aristocrática da un paso al costado o si se alía con la alta burguesía. Solo con la claridad de 1848, la evidencia que aparece históricamente es que la clase burguesa como clase revolucionaria es una clase parcialmente revolucionaria, es decir, es una clase que revoluciona para sus intereses y por ende no dará un paso adelante que contradiga lo que por historia aparece y por política como los intereses de ella como clase. Eh, entonces, el primer punto que quería poner acá es que una de las grandes confusiones de la época del largo siglo XIX, en la cual Marx desarrolla su obra, es la confusión de cómo leer la clase burguesa, como clase revolucionaria, como clase reaccionaria.
y cómo al leerla como clase revolucionaria, la burguesía despliega unos saberes, unas prácticas, para este caso específico pedagógicas, y como clase reaccionaria hará lo mismo. Como clase revolucionaria, el despliegue pedagógico de la pedagogía burguesa se hace crítico en un doble sentido. Para recapitular, primer sentido, es capaz de poner en entredicho los atavíos antropológicos que hacían, bajo cierta especie de especulación metafísico-ontológica, plantear que el ser es y punto. Y por el contrario, intentar desplazar el centro hacia la idea de perfectibilidad, de formabilidad y por ende de cambio. Un cambio que además tiene un elemento que luego podríamos discutir y es lo volitivo. El segundo aspecto importante frente a esto es las consignas ilustradas científicas que buscan racionalizar, desencantar, pero que racionalizan y desencantan al viejo régimen, reencantando al nuevo régimen, ¿cierto? O sea, romper con un mito para restablecer con la eficacia simbólica de la ciencia un nuevo mito. Eh, Este contexto es confuso porque parte de las críticas que ustedes encontraron en la reflexión que Botgan hace de los aportes de Marx al problema pedagógico están en poder entender qué son esos aspectos que serían recuperables como gestos revolucionarios de la pedagogía burguesa y qué elementos tendríamos que empezar a cuestionar como elementos reaccionarios de la pedagogía burguesa. De manera tal que, pues, si del caso es defender la pedagogía crítica como pedagogía crítico-revolucionaria, entendamos que hay cosas de la pedagogía crítica en la pedagogía burguesa como parte del momento reaccionario que no logran dar con el centro, digamos, de la crítica, que sería en sentido amplio la emancipación humana. Eh, el segundo elemento, el primero entonces confuso, es entender la clase burguesa como clase revolucionaria, como clase reaccionaria. El segundo elemento es la configuración en esta tensión entre clases sociales, la configuración de una nueva clase social. Hasta el momento ha sido claro poder establecer una tensión entre dos clases, la clase aristocrática monárquica, la clase burguesa industrial empresarial. Pero hay una tercera clase confusamente nombrada con las claves del viejo régimen como parte del tercer estado, pero que va ganando conciencia y va ganando relativa autonomía en el siglo XIX bajo la claridad de que la distinción entre el segundo estado y el tercer estado es una distinción falsa, porque realmente la gran distinción que habría que establecer es entre clases poseedoras y clases desposeídas. Y que en ese sentido, como bien lo llamará Marx y Engels, habría que atender cuál es la contradicción que se, digamos, intensifica y que para 1848 ya es evidente. La evidencia es que la lucha de clases no es entre clases poseedoras, la lucha de clases es entre clases poseedoras y clases desposeídas. Y en ese sentido hay un tercer actor apareciendo en escena, hay una tercera fuerza. Una tercera fuerza que confusamente ha sido la carne de cañón de la lucha de las clases poseedoras, confusamente ha sido, digamos, quien pone el pecho a las bolas de cañón, utilizando la expresión que nombra Engels en el prólogo que hace a las revoluciones de 1830-1848 de Marx, dirá Engels, es una clase que ya no quiere ser más carne de cañón. Y esa clase que no quiere ser más carne de cañón es el naciente proletariado, ¿sí? Que digamos sigue siendo confuso porque ustedes entenderán que las levas, los grandes reclutamientos que se dan en estas guerras post-Napoleón, eh, son guerras libradas por gruesos poblacionales que están por ejércitos que están configurados demográficamente, por supuesto, por los hijos del proletariado, ¿cierto?
no por los hijos de la burguesía y menos por los hijos de la aristocracia, eh, que podrán estar como mariscales en el campo de batalla, pero un mariscal no va al frente. Mm, Entonces, digamos que la segunda gran confusión es qué es lo que aparece como clase revolucionaria, ¿cierto? ¿Cuál es esa clase eh, que emerge en el contexto de los levantamientos de la clase burguesa, que por ende es algo así como una hija de esas luchas, pero que no se reconoce porque no goza de los privilegios de la clase burguesa? Y esta confusa clase es el proletariado, ¿sí? Eh, una clase que, digamos, tiene que establecer para el momento en el que Marx desarrolla su obra, digamos, como una triple confusión. La primera gran confusión es poder establecer su relación con la negación antropológica de los siervos de la gleba, del viejo campesinado, ¿no? Es decir, eh, contamos como parte de lo que la tierra da, ¿sí? O empezamos a establecer una suerte de soberanía antropológica que vuelve sobre principios tan interesantes como el principio de la dignidad y por ende acciones para sostenerla o para mantenerla, ¿sí? Recuerden ustedes los levantamientos campesinos después de la reforma luterana en territorio germano y las respuestas, digamos, de los líderes religiosos luteranos, incluyendo Lutero, rechazando el levantamiento campesino, ¿no? Porque las revoluciones como reformas son espirituales para un siervo de la gleba. Se revoluciona espiritualmente, pero parte de su revolución espiritual es aceptar, no sé, la eh, digamos así, todo este proceso, digamos, de sufrimiento, ¿no? En el sufrimiento estará la clave de la salvación, ¿no? Pues Dios me hace un buen guerrero y por eso las pruebas son el sufrir. La afirmación antropológica del proletariado parte del presupuesto de que el sufrimiento está, por supuesto, pero el sufrimiento no puede ser, digamos así, el fin. El sufrimiento es potencia, es posibilidad, es apertura, es apertura para luchas y luchas que no tienen que esperar el más allá, se pueden dar en el más acá. La siguiente confusión que tiene el proletariado es con la burguesía, ¿no? Es porque muchos de los idearios del tercer estado, ¿cierto? Muchos de los elementos que recoge el manifiesto del tercer estado, que es el tercer estado, muestran como si fuera una amalgama, una homogeneidad. Eh, esos artesanos empobrecidos, esos nacientes profesionales empobrecidos, esos pequeños comerciantes, esos siervos de la gleba, esos burgueses de la mediana y del alto comercio, y todo eso parece estar mezclado y ser lo mismo. Por eso, en muchos momentos, cada vez que el siervo de la gleba intenta afirmarse antropológicamente, cae presa de los ideales dados por la sociedad burguesa que hacen que estos siervos de la gleba empiecen a reconocerse como pro sociedad burguesa, ¿cierto? Dignidad, libertad, autonomía, fraternidad, eh, todo ese despliegue de la economía política burguesa para desmontar eh, las formas supuestamente económico-explotadoras del viejo régimen, afirmando las relaciones sociales de producción del nuevo régimen como sustentadas en la libertad. Todo esto genera confusiones, muchas confusiones. Los seres humanos libres, el establecimiento de relaciones sociales con base en la libertad, donde rápidamente estos herederos de las clases empobrecidas del viejo régimen, pues confusamente caen presa de una suerte de falsa conciencia o de una conciencia distorsionada, porque en los ideales son de la clase burguesa, pero en sus condiciones materiales distan mucho
de lo que posibilita la realización de estos ideales en las condiciones materiales de la clase burguesa. Es como una, como si tuviésemos una patita en los ideales de la clase burguesa y otra patita en los sufrimientos del viejo siervo de la gleba. Y lo tercero es, si es claro que como principio de rebelión antropológica el ser humano no es sino que se hace, y por ende podríamos entender, muy contrario a los discursos que legitimaban el viejo régimen, que no son por cuna ni por sangre, sino que se hacen, o con respecto a los ideales burgueses, que el progreso, el desarrollo, la industriosidad hace al burgués. Entonces la pregunta es si el proletario no es, sino que se hace. ¿Cómo se hace el proletariado? ¿Qué configura el proletariado? Y este tercera elemento confuso del surgimiento de la clase proletaria como una tercera fuerza es lo que permite establecer la entrada del problema pedagógico crítico en la obra de Marx, bajo el presupuesto de que el proletariado no es, el proletariado se hace, o digámoslo pedagógicamente, el proletariado se forma. Y estas conversaciones son las que ya Marx en el año de 1844 logra poner en escena fundamentalmente en tres textos que creo que serán centrales para profundizaciones de la relación Marx-pedagogía. Y esos tres textos son la introducción a la crítica de la filosofía del derecho y del Estado de Hegel, uno del texto que es introductorio de los manuscritos del 43 de Kreuznach, o de la crítica de Marx a la filosofía del derecho y del Estado de Hegel, que aparece publicado en los Anales franco-alemanes del 44. El segundo texto importante es sobre la cuestión judía, que es otro texto que aparece también en los anales franco-alemanes y es la respuesta de Marx al texto La cuestión judía de Bruno Bauer. Y el tercer texto, por supuesto, son los manuscritos de Economía y Filosofía, eh, sobre todo en el gesto antropológico que aparece con el desvelamiento o con la lectura crítica del trabajo alienado o trabajo enajenado. Eh, Entonces, dejo acá esta primera parte, esto lo desarrollaré luego, pero voy a dejar hasta acá diciendo que las dos grandes confusiones que están en el largo siglo XIX para poder entender la relación de Marx con la clase burguesa y en ella la manera como Marx entiende una pedagogía crítica es, uno, poder establecer en qué contextos hay gestos revolucionarios de la clase burguesa y en qué contextos hay gestos reaccionarios. Y la tesis de Wolfgang me parece interesante y es mucho de lo que nosotros hoy anunciamos como reformas o novedades pedagógicas son en el fondo expresiones de la pedagogía burguesa como pedagogía reaccionaria. Segundo elemento importante, poder entender el surgimiento del proletariado no como una esencia, no como un ser que es, sino como un ser que se hace, ¿cierto? Es decir, una lectura de las formas como el ser proletario se forma. Y esa idea de cómo el ser proletario se forma ya nos llevará, en términos de los aportes de Marx para una pedagogía crítica, a una pedagogía crítico-revolucionario o crítico-proletaria. Bueno, un inciso ahí. Cuando hablamos del proletariado, el proletariado tiene, en términos de su estrategia política, una manera distinta de entender la revolución. La revolución proletaria se distancia de la revolución burguesa porque la revolución proletaria es radical. El proletariado, lo dirá Marx hermosamente, tanto en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho y del Estado de Hegel, como posteriormente con Engels en el manifiesto del Partido Comunista, es la única clase que se revoluciona para desaparecer como clase. La burguesía revoluciona no para desaparecer como clase.
revoluciona para mantener o ganar privilegios como clase poseedora. En este caso, cuando hablamos de la revolución proletaria, el proletariado lucha como clase para desaparecer como clase. No está, cita del texto del 44, no está luchando contra un sufrimiento parcial, porque el sufrimiento que padece es un sufrimiento radical. Un sufrimiento que no apela a ningún tipo de calificativo, es un sufrimiento que tiene un enunciado universal. Y ese sufrimiento es el de la negación antropológica, ¿cierto? El proletariado no establece política y estratégicamente acciones revolucionarias para devenir en la nueva clase privilegiada o poseedora, ¿no? Las revoluciones proletarias son revoluciones que necesitan mucha sofisticación, por supuesto, porque no pueden caer en la parcialidad de las revoluciones burguesas. O sea, su lucha no son luchas por el cambio de un opresor por otro. Sus luchas son luchas para desmontar las situaciones de opresión. Bueno, y eso lo entendió muy bien Freire y por eso luego, como intentaría hacer en mi aporte a estas entradas a la pedagogía crítica, por eso luego hablaré del giro pedagógico de la teoría crítica en Freire. Eh, Muy bien, entonces, bueno, eso digamos que está ahí, está en escena, importante bajo esto que les acabo de plantear, volviendo a Botgan o yendo a Mario Manacorda, es poder argumentar que en efecto en los textos que acabo de citar no hay un título, no hay una presentación explícitamente pedagógica, ¿sí? Sería torpe plantear que porque no hay un capítulo, un libro, una expresión que haga que Marx explícitamente diga esto es pedagogía, por ende partamos del presupuesto de que en la obra de Marx no hay pedagogía. Eso sería muy torpe. Es tan torpe como creer que solo hay pedagogía en la obra kantiana yendo al texto de pedagogía de 1803. O creer que es torpe decir que en Hegel solo hay pedagogía en los textos que publican sobre los mensajes y los comunicados de él como rector del gimnasio. Ese tipo de torpezas, o creer que con Dewey solo hay pedagogía en su credo pedagógico. No, no. Los problemas pedagógicos circulan en los autores más allá de lo que explícitamente digan como pedagogía o incluso en autores que no utilizan explícitamente o no se adscriben explícitamente al campo de la pedagogía y que, sin embargo, nosotros, con unos buenos lentes pedagógicos, podemos identificar en ellos o ganar en ellos lecturas pedagógicas porque enfrentan problemas que están en la base de la pedagogía. El problema que está en la base de la pedagogía, que hace carrera, que hace presencia ya en Marx, sobre todo después de 1844, es la idea de la formación crítica del proletariado. Políticamente diríamos la activación política del proletariado. Eh, Muy bien, entonces, bueno, eso es como para hacer algunas salvedades. Ahora, la otra pregunta es que creo que podría suscitar la sospecha sana, muy sana, y es por qué, para quienes se forman en pedagogía, por qué la ida a Marx es tan difícil, ¿cierto? Y ahí entro como en la... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque hay otros autores que no hacen obra explícitamente pedagógica y no tenemos problema en decir que son clásicos de la pedagogía, porque sí pasa eso con Marx, ¿cierto? Botga nos ofrece una posibilidad, ¿no es cierto? Y es que incluso con historiadores y epistemólogos de la pedagogía como Quintana, entendemos que la pedagogía que nosotros entendemos es hija del idealismo alemán. Botgan dirá, la pedagogía que nosotros conocemos como ciencia, lo mismo que pasa con el grueso de las ciencias sociales, la sociología también lo es, son ciencias burguesas, pero no sería extraño que hubiese algún tipo, digamos, como de, de rechazo, de alergia a que este sujeto circule por los pasillos, ¿cierto? Eh, bueno, de lo que se trata ahora es de introducir a este autor, así nos genere un poco de comezón. Eh, Hay unas maneras articuladas a esta forma de entender el origen de la pedagogía
moderna como una pedagogía idealista y de corte burguesa, que nos lleva también a hacer ciertas clasificaciones cuando hablamos de debates al interior de la pedagogía, ¿cierto? Digamos, una de las formas, yo no la, casi ninguna de las que voy a nombrar las comparto, pero las quiero traer en escena para que entendamos que hay otra posibilidad. Una de ellas, muy ideológica en esas luchas en esas extrañas luchas del siglo XIX entre quienes quieren defender a ultranza ideas que estarán en el contexto de lo que luego del XIX se entenderá como liberalismo y las tesis que traen cierto conservadurismo allí, tanto en política, ahora en pedagogía, para hacer diferencias entre pedagogía moderna o nueva pedagogía y pedagogía tradicional. ¿Cierto? A veces en pedagogía nos queda, se utiliza como una manera de organizar los debates pedagogías tradicionales, pedagogías modernas, pedagogías nuevas, pedagogías activas, bueno, una cantidad de enunciados que habría que entender por qué ese régimen discursivo, ¿cierto? Pero lo otro es como tradición, algunos incluso creen que lo tradicional solo es católico, ¿sí? Pero sea de un lado o del otro, Marx no aparece en esa clasificación, ¿cierto? No aparece, ¿sí? Se aparecen autores que luego de Marx hablarán de cosas parecidas a las de Marx como Gramsci o como Freire, extrañamente aparecen como pedagogos activos o escolanovistas, una cosa bastante confusa en términos ideológicos, en términos políticos. Mm, pero Marx no. Segunda manera, cuando hablamos de las tradiciones, es más o menos podemos creer o no, defender o no esa idea extraída del discurso gadameriano de que hay que volver sobre una suerte de alianza o de buscar articulaciones entre presupuestos ilustrados de cambio y presupuestos románticos de conservación o de tradición, y en esa amalgama entre cambio y conservación, el concepto de tradición, digamos, logra romper con el cierre del conservadurismo y proponerse más bien como un reservorio donde siempre es posible volver a algo para crear algo, ¿cierto? Eh, y eso aplicado a pedagogía, decir que hay tradiciones pedagógicas, más o menos eso también se ha ensayado mucho. Pero cuando hablamos de tradiciones pedagógicas, no nos aparece a Marx en las tradiciones, ¿no es cierto? No nos aparece Marx, ni en la tradición alemana, ni en la tradición francófona, ni en la tradición anglosajona, pero Marx estuvo en los tres contextos y en los tres contextos influenció, pero no nos aparece en las tradiciones. Eh, Cuando hablamos de las corrientes, pues y más o menos jugando un poco con metáforas de los navegadores, metáforas marítimas, diríamos que las corrientes son como esos caminos subrepticios, ¿sí? Es algo así como unas fuerzas invisibles que nos conducen a diferentes lugares. Si la vinculamos con tradiciones, diríamos, las corrientes son como esos flujos que están al interior de esas topografías llamadas tradiciones. En esas corrientes incluso nombramos pedagogía crítica, pero oh sospecha, hablamos de pedagogía crítica como corriente, pero no está Marx tampoco, ¿cierto? Entonces ya hay algo como que despierta digamos, la prudente e interesante sospecha, que siempre tiene una doble implicación, dudar de lo que se presenta, pero también dudar de la manera como uno se presenta, ¿no? La duda hacia afuera sería algo así, dudar porque en todas estas cartografías, donde es tan interesante ganarse un Platón para la pedagogía, interesante incluso para algunos ganarse un Maquiavelo para la pedagogía, no hay tantos intentos de ganar un Marx para la pedagogía, ¿cierto? No los hay, pero aún más sospechoso que no se haga en pedagogía crítica. ¿De qué tipo de crítica hablamos cuando al decir que hay corrientes, y en esas corrientes decimos que hay pedagogía crítica, pero en esas corrientes también hay, digamos, escolanovismo, ¿cierto? Porque hay autores del escolanovismo que sí los queremos traer a las pedagogías críticas y hay autores como Marx que no aparecen en las pedagogías críticas. Es
Es algo así como descafeinar la pedagogía crítica, es como ponerle, quitarle los colmillos a la pedagogía crítica. ¿Qué interés es ese? ¿Cierto? Pero también sospechar sobre el lugar donde uno enuncia y es también poner en sospecha los límites y los alcances de querer recuperar a un autor como Marx para cualquier escenario, en este caso específico para el escenario de la pedagogía. ¿Qué será pues lo que este señor dice que puede sernos interesantes, ¿cierto? ¿Qué será lo que está ahí que podría decirnos, bueno, hay algo que va más allá de una crítica al viejo régimen, algo que va más allá de una crítica epistemológica y algo que va más allá de una crítica estética, moral, política? ¿Cuál es esa crítica? Muy bien. Eh, los marxistas, eh, digamos, digamos una línea de interpretación, porque ustedes saben, los autores entran en una lucha por la interpretación, eh, lucha de la cual ni siquiera se salvan en vida, ¿cierto? Y eso son de las anécdotas del mismo Marx, tanto la carta a Zúrich 1881, cuando le escribe, le devuelve la carta a esta pensadora rusa, donde la pensadora rusa le dice que hay algunos camaradas de lucha que han leído El Capital y que entienden que la revolución en Rusia necesita el paso del campesinado al proletariado y, bueno, y Marx de alguna manera, de una forma un poco satírica, le dice, pues yo no sé, pues yo no sé esos marxistas, digamos, cómo producen esas ideas, ¿sí? Eh, incluso en vida, Marx tuvo que enfrentar esta expresión que no es de él, la expresión marxismo. Pero los marxistas, tanto en vida como posterior de la muerte de Marx, eh, digamos, han puesto la obra de Marx en disputa, ¿sí? Y una de las maneras más hegemónicas, para la manera más hegemónica del marxismo, es la manera que intenta acercarse a un Marx, intentando hacer una suerte como de higiene intelectual en Marx, higienizar a Marx sacando, por ejemplo, de la obra de Marx componentes filosóficos, ¿sí? Higienizar a Marx intentando concentrarse en lo que ellos denominarán el núcleo duro de su propuesta científica y por ende concentrarse más en la lectura de Marx, como si esa lectura fuera unidisciplinar a la economía política y no entender la totalidad y las combinaciones de las diferentes fuentes de Marx. Nota al pie, Marx no defiende ninguna disciplina, Marx enfrenta problemas. Y si para enfrentar ese problema tiene que combinar unas ciencias que son, digamos así, de mayor ciudadanía y otras de menor ciudadanía, no tiene problema con eso. Porque lo importante para Marx no es defender una disciplina, es enfrentar un problema. Y segundo, los problemas que enfrenta Marx no son solo problemas, digamos, cognitivos, epistemológicos o científicos. Son problemas que tienen basamentos académicos, pero que hunden sus raíces en las realidades de la criatura sufriente. Eh, pero este marxismo que hace suyo una lectura positivista de Marx, que además falsea su método, o sea, va a una lectura positivista de Marx, termina por esos abusos hermenéuticos, termina siendo una interpretación de un Marx que ya no es que esté descafeinado, sino que es un Marx que concentra toda su capacidad única y exclusivamente en una dimensión de la realidad histórica. Eh, y no es que, porque digamos es un materialista, por supuesto, el elemento central de una lectura a Marx implica el mundo de la materia, pero el mundo de la materia de Marx no es el mundo de la materia de la ciencia positivista. La materialidad en Marx no es la materialidad newtoniana. La materialidad de Marx es la materialidad histórica. Y si estamos hablando de una materialidad histórica, en esa materialidad histórica hay un componente que ustedes encontraron resaltado nuevamente en el último párrafo del texto que les envié, y es la actividad histórica del humano. La base del materialismo en Marx es la actividad humana.
Esto es muy importante porque hay materialismos que hablan de la materia sin tener como centro de la materia la actividad y menos la actividad humana. Si uno quita la actividad humana del centro del materialismo de Marx, ese materialismo se lo está llevando uno a quizás cosas que el mismo Marx denunció como un materialismo no pulido, un materialismo vulgar. No se trata de eso, se trata de recuperar la forma sofisticada, pues no por sofística, sino por pulir, como Marx intentó establecer su lectura a la materia. Si el centro del materialismo de Marx es recuperar la actividad histórica de la especie humana en este largo proceso de hacerse humano, y para volver a lo que dirá Marx repetidamente, para él la gran ciencia es la historia, si ese es el planteamiento, entonces en esa larga historia del humano haciéndose humano, el humano se ha hecho humano por prácticas educativas. Sí. Y preguntarse quién educa al educador es parte de esa pregunta histórica de la manera como el ser humano, en ese compilado de ensayos de hacerse humano, ha desplegado, entre otras manifestaciones de la materia, prácticas, instituciones, referentes educativos. Sí. Eso quiere decir que, pues, así como cierta lectura del marxismo desconoce la importancia de la filosofía en la obra de Marx, pues no es de extrañar que de esa misma idea se derive el planteamiento de que no es importante extraer reflexiones pedagógicas de la obra de Marx, porque extraer reflexiones pedagógicas como reflexiones filosóficas de la obra de Marx es hacer una suerte de lectura pequeño burguesa de Marx y por ende concentrar el problema no en lo infraestructural, sino en lo superestructural. Y bueno, eso ya será tema de discusión, la manera como en la introducción a la crítica a la economía política, pues aparece, sí, esa diferencia de infra-super, pero eso no se sostendrá mecánicamente como lo defenderán algunos marxistas, ni siquiera en la obra posterior del autor. Eh, Hay materia, sí, pero ojo, nosotros nos formamos, nosotros nos educamos en la materia. Esto que estamos haciendo aquí hace parte del mundo de la materia, ¿sí? Porque está basado en la actividad humana, ¿sí? Ahora bien, sí hay una lectura crítica para decir bajo qué condiciones este tipo de acciones o este tipo de relaciones se puede desplegar con mejores condiciones o con mejores posibilidades. Siempre hay que leer las situaciones y las condiciones de posibilidad. Muy bien. Entonces, termino antes de abrir el escenario para que podamos conversar un poco en torno a preguntas, comentarios de esta primera presentación con los excesos. El primer exceso. Hay una satanización de Marx, ¿cierto? No solo al interior de quienes intentan sostener una suerte de soberanía de la pedagogía y no le ofrecen ciudadanía a Marx, no le ofrecen ciudadanía pedagógica, no solo sucede ahí, sucede en muchos escenarios donde pues hay corrientes sociológicas que dirán lo mismo, pues si en vida Marx rechazó la sociología, pues no es posible reconocerlo como sociólogo, pues qué diremos de los historiadores o de los mismos economistas. Entonces, digamos que no solo hay una suerte como de rechazo académico de la obra de Marx, quizás por las mezclas, por lo transdisciplinar de sus lecturas, sino porque además muy temprano Marx nos muestra que bajo la idea de progreso y la idea de ciencia asociada a la idea de progreso, quizás con algo como lo enunció tiempo atrás Rousseau, quizás por ese lado de ciencia conectado al progreso, realmente la especie humana no va para la mejoría. Quizás esa idea de progreso como acumulación, esa idea de progreso como explotación, pone a la ciencia en un campo que es un campo de la autodestrucción de la especie, ¿cierto? Eh, y claro, y como lo sostendré también acá,
una destrucción también del ecosistema, del sistema mundo, que también está presente en la obra de Marx. Eh, entonces no es de extrañar que incluso en ciertos escenarios que uno diría son universitarios y académicos, y donde volviendo a Derrida podríamos decir es posible decirlo de todo a todos y decirlo públicamente, haya cierta censura para que este autor circule y no faltará quien diga, pues si me hablan de Marx me están ideologizando, ¿cierto? Si eso pasa en ambientes universitarios, piensen ustedes en ambientes ya más, digamos, como de menos distanciamiento de la estultifia, de la estupidización cultural. En la vida cotidiana, hablar de Marx es nombrarle, no sé, un insulto a muchas personas sin que entiendan muy bien quién es el autor. Esta satanización hace que sea complejo las lecturas al autor, que las condiciones de posibilidad para poder establecer reflexiones más o menos serias sobre el autor se dificulten, porque lo primero que tiene uno que luchar es contra el obstáculo epistemológico y político de su rechazo, ¿sí? De su rechazo no muy claro, pero también está ese obstáculo en los excesos de admiración, ¿cierto? Y algo así como ir al mesianismo de Marx para encontrar en Marx las claves para resolver todos los inconvenientes. Y no, es un autor de época, un autor del siglo XIX. Para mí, el siglo XIX es un siglo hermano del siglo XX-XXI, ¿sí? Problemas del siglo XIX que siguen teniendo un eco en el siglo XXI. Por supuesto, las fuerzas desplegadas son más complejas ahora, muchas fuerzas desplegadas. Eh, eh, por ejemplo, cuando Marx analiza la Comuna de París de 1871, eh, incluso en la de 1848, los levantamientos, Marx y Engels empiezan una reflexión sobre el problema de la guerra. Ya empieza una reflexión sobre el problema de la guerra, empiezan a ver que hay algo que está pasando en esa ciencia, tecnología, progreso, guerras burguesas, que está haciendo que el mundo de la guerra sea un mundo que digamos que su capacidad de destrucción es tal que uno no podría nombrar el mundo de la guerra con ningún tipo de fanatismo, ¿sí? Y lo dice específicamente porque incluso ya manifiesta el problema de que el proletariado crea que la revolución lleva necesaria e inmediatamente el levantamiento en armas, porque es que el proletariado, exceptuando que los ejércitos tomen conciencia de ser proletarios, el proletariado que no es militar no está formado para la guerra y no tiene acceso a la logística de la guerra. Si eso ya lo ve como lo ven peligroso, ¿cierto? Lo ven desastroso, ¿cierto? Las viejas estrategias de las barricadas no son más que poner gente a que sea masacrada. La configuración arquitectónica de las ciudades ya hace que no haya posibilidad de emboscada urbana, que los ejércitos en campo abierto, proletariado no pueda enfrentar porque no tienen ni la capacitación ni la logística. Y eso ya los hace dudar de la posibilidad, digamos, armada. Eh, ¿Qué decir ahora? ¿Cierto? Ahora, con un desarrollo de armamento nuclear, etcétera, etcétera, ¿sí? Los problemas ambientales, el eco ambiental es otro. Los efectos de la inculcación ideológica son mucho más potentes en nuestra era que lo que pudieron leer estos autores. Entonces, digamos que es un pensador de época. Hay cosas que me parecen interesantes, que tienen una contemporaneidad con nosotros. Me parece que la crítica al capital es todavía parte del espíritu del mundo. Aún deberíamos establecer herramientas, tener herramientas para hacer una crítica al capital sin querer decir con esto que yendo a este autor vamos a encontrar digamos así, la revelación de las fórmulas mágicas, contrario al mismo método, porque eso sería no introducir elementos materialistas, históricos y dialécticos. Bueno, muy bien, yo por hoy dejaría hasta acá mi presentación con la idea de abrir en la última parte
la posibilidad del diálogo con ustedes. Si hay alguna pregunta, comentario, algo que quisieran que ampliara de esta introducción. Bueno, muchas gracias, profesor Diego. Recuerden a los participantes que pueden levantar la mano en la barra inferior de la pantalla. Hay un icono de un corazón, dice reaccionar. Ahí pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. O también pueden escribir sus preguntas o comentarios a través del chat en estos momentos. Entonces, quien quiera participar. No, Jairo. Vamos a ver, John. Tal vez con la caída de la URSS es cuando más empezó a satanizar a Marx. ¿Cómo desligarlo o cómo comprender mejor ese suceso para mantener la vigencia hoy de Marx? Digamos, John, hay varias cosas. Digamos, la primera, ¿sí? Eh, Marx no es un autor que se haya caracterizado por dejarnos una perspectiva clara. O sea, uno no encuentra en Marx, pues que su método es histórico, uno no encuentra en Marx algo así como un dispositivo a futuro para seguir como si fuera un plan, un programa o un proyecto. Marx es un lector que intensifica la crítica del presente, eh, trasladando o haciendo una genealogía, deconstruyendo lo que hay previo y abriendo horizontes de posibilidad. El comunismo en Marx aparece como horizontes de posibilidad. En el único texto donde hay algo meridianamente programático es en el manifiesto, pero si ustedes leen la tercera parte del manifiesto, eso programático nada, eso son 11, 10 puntos, pero es muy peregrino, ¿no? Eso no está bien desarrollado, porque esa no es la intención de un autor como este. Lo que pasó a posteriori de él, después de su muerte, con la revolución de 1917 y lo que luego se pudo establecer allá fueron ensayos posteriores a su obra, ¿sí? Uno de esos ensayos, digamos, ese ensayo tiene digamos, un problema. A mi juicio tiene dos problemas, pero bueno, eso es para... El primer problema es no haber profundizado lo suficiente en la teoría crítica de Marx sobre la relación Estado-Derecho. Y creo que por no profundizar en ese problema, el socialismo realmente existente termina sobrecargado de burocracia. Algo así como un Estado docente y una sociedad discente. Eso es contrario a la tesis de Marx. Entonces creo que por ahí hay un primer problema. Hay un segundo problema y es cómo entienden la ciencia. El planteamiento de Marx de la crítica a la ciencia burguesa no es porque todo lo que produzca la ciencia burguesa debe ser desechado por ser burguesa, sino poder entender los desarrollos de la ciencia y cuáles son sus límites en la adscripción del desarrollo de la ciencia como praxis humana a los intereses de la clase burguesa. La pregunta es, ¿cuál es la ciencia? ¿Cómo sería, qué tipo de ciencia se desarrolla articulada a los intereses de la clase proletaria bajo el presupuesto de que es una clase que quiere desaparecer como clase? Es decir, es una ciencia que no podría estar al servicio de ningún privilegio. Y creo que eso tampoco se entendió. Y estas dos cosas me llevan a algo que es muy importante y es que, como bien lo denunciaron los autores de la Escuela de Frankfurt, incluso Gramsci en la discusión con Lenin, en la Tercera Internacional, Gramsci discute con Lenin y una de las discusiones de Gramsci-Lenin, lo que luego la Escuela de Frankfurt recuperará, es que hay un problema antropológico que se le perdió a esta lectura eh, soviética de Marx, ¿sí? Hay un problema antropológico y no es el homo soviéticos, no es la defensa del ser humano soviético, no. Es el problema del ser genérico o del ser social más bien. Y bueno, por ahí yo creo que esos problemas hacen que no haya sido comprendido en su complejidad y que más bien todo régimen intenta construir ideólogos, algunos explícitos y otros, digamos así, ganados a la fuerza. Recuerden, el Tercer Reich intenta ganarse a Nietzsche. Muchas de los estados cristiano ortodoxos despóticos intentaron ganarse a Cristo, pues
no es de extrañar que este régimen hubiese intentado ganarse a Marx, ¿cierto? Creo que hoy parte de un recuperar la pertinencia del autor es poder deslindar el autor de efectos que no estaban en su haber, pues uno, porque no le tocó en vida, y dos, porque si uno lee a Marx intentando derivar de Marx el método como Marx produjo sus ideas y las expuso, uno siendo meridianamente consecuente con ese método no llega al burocratismo ni al imperialismo soviético. Muy Hay otra pregunta, profesor Diego, en el chat. bien. A ver, que no la veo acá. Tú la puedes leer, Laura. Claro. ¿Qué es, según su criterio, lo más pedagógico de la obra de Marx? Mm. Para mí, lo más pedagógico aparece en esto, y se los voy a leer. Esto es lo más pedagógico para mí. Y está en el texto de Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho y del Estado de Hegel. Alguien dirá, eso no es pedagogía porque es que no dice nada de pedagogía. Pero ¿Qué tal, voy a ir a maestro? esta cita, sí, voy a ir a esta cita que me parece que es, para mí, esta es el punto central. A ver si llegó a él rápidamente. Denme un segundito y creo que ya voy a llegar a ella. Dice Marx, la pregunta es, ¿dónde reside pues la posibilidad positiva de la emancipación alemana? Respuesta, en la formación de una clase con cadenas radicales, una clase de la sociedad burguesa que no es una clase de la sociedad burguesa, de un estamento que es la disolución de todos los estamentos, una esfera que posee un carácter universal por su sufrimiento universal y que no reclama para sí ningún derecho especial porque no se comete contra ella ninguna injusticia especial, sino la injusticia pura y simple, que no puede apelar ya a un título histórico, sino simplemente al título humano, que no se halla en ninguna índole de contraposición unilateral con las consecuencias, sino en una contraposición global con los supuestos del Estado alemán. Una esfera, por último, que no puede emanciparse así, sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y al mismo tiempo emanciparlas a todas ellas. Una esfera que es, en una palabra, la pérdida total del hombre y que, por tanto, solo puede ganarse a sí misma por la recuperación total del hombre. Esta disolución de la sociedad como una clase especial es el proletariado. Entonces, creo que ese párrafo sería la gran contribución y es la formación del proletariado como una clase despierta políticamente. Sí, Juan David. Hola, ¿y se me escucha? Sí, Juan. Bueno, ¿qué tal, Diego? Qué bueno Hola, escucharte. Juan. Hacía rato no nos veíamos. Pues, de hecho, no estamos viendo, pero no hablábamos, Juan. Sí, ya hace Oh, varios añitos. hace bastante, Juan. Qué alegría verte. Te vi ahí el nombre y yo dije, ese debe ser Juan David, claro. Claro. Hola, Juan. Bueno, y me da muchísima alegría también escucharte, Diego. Gracias, Juan. Me gusta mucho la presentación que estás haciendo, eh, pues en parte porque también es una de mis búsquedas constantes, defender Ajá. que en efecto hay una pedagogía en Marx. Y quisiera compartirte una pregunta que a mí todavía me asalta, que yo tengo algunas intuiciones, pero siempre aparece otra vez cuando te escucho. Dale, Eh, Juan. y es la pregunta de que se formula Marx en la tesis sobre Feuerbach de quién educa a los educadores. Sí. Ajá. Porque varias interpretaciones del problema, mm, he llegado a pensar que el problema no se soluciona de forma pedagógica, sino política, que el Ujú. educador no que no hay una pedagogía para el educador, eh, pero al mismo tiempo, pues, bajo la premisa de que la oposición entre pedagogía y política es abstracta, la más de las, Ah, pues, como que me puedo contestar en términos ujú. generales de esa manera, pero no sé en lo concreto, o sea,
a partir de lo que has señalado, si, ¿cómo verías esa posición? En últimas, ¿quién educa a los educadores, considerando la crítica que hay a todo el aparato educativo, considerando la crítica que hay a la escuela, considerando los fundamentos, la crítica que hay de los fundamentos mismos de la pedagogía como institución burguesa? ¿Qué significa ganar la pedagogía, no solamente como una institución burguesa, sino ganar el concepto de pedagogía crítica en un sentido marxista de crítica? Y Sí. y en ese orden de ideas, ¿cómo responderíamos de forma renovada a la pregunta de quién educa a los educadores? Ay, Juan, hermano, es que es, digamos, y lo dije, pero yo dije, vamos a ver si se tienta esta expresión, porque como lo decís, Juan, es uno de los puntos de mayor complejidad y de mucha interpretación, ¿cierto? Eso se ha utilizado para muchas formas. Pero mira, mira esto. Este señor que estoy citando, el italiano Mario Manacorda, él hace una compilación de textos de Gramsci, como una antología, y esa antología la llama la alternativa pedagógica. Pero en la introducción, mira Gramsci, perdón, Mario Manacorda, para poder entender esta misma pregunta que también la enfrenta Gramsci, mira, empieza en la introducción con esta idea, la relación política y pedagogía. Y dice lo siguiente, si educar significa formar al hombre adulto durante el largo periodo de su adolescencia, si el hombre adulto puede entenderse esencialmente como productor de bienes espirituales y materiales, si esta producción, como por otra parte también el consumo, puede darse tan solo en la comunidad humana, y si por tanto el hombre es productor en cuanto ciudadano, es decir, aquel animal político de que habla Aristóteles, entonces, ¿qué ciencia se mostrará más ligada a la política que la pedagogía? Entonces, Ujú. digamos, con esa introducción, Manacorda está diciendo algo muy importante para leer a Gramsci. Lo primero, hay un asunto que retoma Gramsci de Marx y que va a ser importante para poder enfrentar la pregunta, y es la manera como nosotros nos acercamos a comprender estos asuntos herederos de una fuerte división social del trabajo. Y en esa fuerte división social del trabajo, la principal que enunciará Marx es la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿cierto? Con el agravante de que, digamos, con cierto platonismo, uno diría la actividad del intelectual o la división social del trabajo que pone la actividad intelectual es la actividad del gobernante y la actividad que se hace manual es la actividad del productor. Si la actividad del productor es la actividad manual y la actividad del gobernante es la actividad intelectual y la actividad manual no se reconcilia con la actividad intelectual, eso quiere decir que hay una división entre gobernantes y productores. Desde Marx es claro que eso hay que romperlo. Gramsci será uno de los grandes autores para decir que el gobernante es productor y el productor es gobernante. Hasta ahí vamos, ¿sí? El planteamiento que aparece con Marx en este asunto de quién educa al educador es que esa reconciliación de esas esferas, de esas dimensiones, eso no se da, digamos así, ni de forma individual y mucho menos se da de forma contemplativa. Eso se da en las luchas. O sea, son las luchas sociales las que van estableciendo en el candor de la lucha la integración de estas diferentes esferas, de las esferas intelectuales del gobernante y de las esferas manuales del productor, para que la filosofía sea la arma de la revolución o para que la cabeza se reconcilie con las manos. Y la claridad sobre esto es que si las luchas son las que generan esto, y las luchas son esas praxis que desarrollamos como especie humana, eso quiere decir que la claridad de quién educa al educador no es encontrar una institución que eduque al educador, no es encontrar, digamos, como una élite intelectual que eduque al educador, sino que el educador se educa reconciliándose con las luchas, reconociendo las luchas. Vamos a poner un ejemplo. Pues, de hecho, lo que estamos haciendo, ir a la obra de Marx es reconocer que en la base de la obra de Marx hay unas luchas. ¿Quién educa al educador? Esas luchas. Hasta que no logramos entrar en el núcleo fuerte de esas luchas, vamos a seguir con, digamos, epidérmicamente preguntándonos por la educación del educador. Una epidermis, las instituciones encargadas de formar maestros y maestros. Una epidermis, el tipo de literatura en la cual se pueden acceder
pueden acceder a una epidermis, la generación anterior de maestros o maestras. Pero el núcleo fuerte, si leemos a Marx, son las luchas. Tendríamos que identificar cómo todo lo que aparece en nosotros como punta del iceberg no es más que la evidencia de un patrimonio que se construye en las luchas. Si nos reconciliamos con las luchas, la educación del educador son las luchas sociales. ¿Sí? Pero bueno, pues hay que desarrollarlo más, Juan. Eso hay que desarrollarlo más y es una pregunta de esas duras y interesantes. ¿Sí? Y qué rico volverte a ver, Juan. Seguí aquí, porfa, conversando, porque yo sé que tenés unas lecturas muy elaboradas también de este tema y mm, bacano para que conversemos. El audio, Hay una mano levantada. sí. Y está Willington y luego Carolina. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, Willington. Bueno, gran admirador tuyo, compañero de estudio, de Hola, trabajo. Willington, sociólogo Willington. Pues, ¿sí o no? Claro, Pues, hola, Willy. bien, bien, ok. Bien, hermano, bien, bien. Ah, qué bueno. Recuperando Escuchando nuestros por aquí. estudios sociológicos, Willy. Ah, sí. Inclusive hoy los maestros de Medellín estamos en el Congreso número 11 a nivel de investigación y que en esta semana pues que tenemos de trabajo institucional y estamos en una apuesta investigativa sobre la descolonización de saberes, que todo es interesante desde la pedagogía crítica y desde ver un maestro como un científico social. Entonces, siempre estamos en la pregunta, Diego, así como decía el compañero Juan David, ¿quién educa al educador? Mi pregunta siempre ha estado en esa relación maestro-estudiante, cómo enseñar para la emancipación, si en ese horizonte de posibilidades que ahorita lo decías, mm, la libertad no está muchas veces presente. eh, Ujú. y a veces cuando no tenemos esa libertad interior y exterior, ¿cómo enseñar a emancipar? Eh, ¿Cómo enseñar para la emancipación? Esa sería como la pregunta base desde nuestra postura como maestros hacia unos estudiantes. Listo, Willy. Bueno, Willy, gracias por la pregunta, Willy. Pero, a ver, Willy, dos cosas. La primera es que, pero digamos como volviendo un poco a a la propuesta de estos autores. Sí, de más, sí. En la base de estos autores hay una antropología relacional, ¿sí? O sea que, digamos, cuando uno se hace preguntas como preguntas por la enseñanza, la pregunta realmente no es de los roles que están ahí, sino de las relaciones, ¿sí? En este caso, si uno se pregunta por una enseñanza para la emancipación, uno se tiene que preguntar por las relaciones. Y entonces el problema central es que muchas veces cuando hablamos de emancipación, la emancipación la convertimos en contenido. Y al convertirla en contenido, las relaciones no son relaciones proclives a la emancipación, sino que volvemos la emancipación contenido y las prácticas siguen siendo, utilizo la expresión freiriana, bancarias. Las relaciones son bancarias. Por ejemplo, una manera de entender esa relación bancaria se sigue sosteniendo una suerte de hegemonía y por ende, de violencia simbólica en la medida en la que sostenemos que el rol del enseñante solo está en el maestro y que el rol del aprendizaje o del aprendiz solo está en el estudiante. Si no entendemos que las relaciones implican que enseñamos y aprendemos mutuamente, la cosa como que no va funcionando. Entonces, primer llamado, diría yo, resaltar el problema de la relación. Lo segundo, Willy, es que el tema de la emancipación, digamos, tiene muchas complejidades. Digamos, una de ellas es creer que la emancipación se da
digamos, como un ideal al que saltamos, ¿no? Como un ideal al que saltamos. Eso que Botgan nos trae en el texto como utopías pedagógicas, ¿cierto? Saltamos allá. La emancipación es un proceso, no es un salto. Y si es un proceso, eso quiere decir que la emancipación no es una totalidad a la que accedemos, sino algo que vamos constituyendo, ¿sí? Pero para irla constituyendo, o sea, una emancipación que es un proceso, es una revolución permanente, ese proceso constante que es la emancipación implica que los sujetos que establecen la relación estén dispuestos y dispuestas a esculcarse lo suficiente. Porque si uno no enfrenta el problema de la emancipación con la idea de que tiene que generar procesos de transformación, la emancipación se convierte en un canto a la bandera o en un asunto decorativo. Y termino diciendo que esas relaciones que son de emancipación, que implican procesos de seres humanos comprometidos en sus dinámicas de liberación, no se dan solo en el escenario escolar, no se dan solo en los muros de la escuela, hace parte de las relaciones humanas y sociales que trasladamos a todos nuestros ámbitos, ¿sí? Willy, por ahí puede estar, pero eso es para profundizarlo más porque habría que echarle más, habría que picar más piedra sobre qué es emancipación. ¿Listo? Gracias, Willy. Bueno, ya no hay manos levantadas. La había levantado Carolina, pero la Linda. bajó. Carolina. Eso. Hola, Gracias. Caro. ¿Qué más? Hola, Diego. Un Bien, bien, gusto bien. verte y escucharte. Hola, buenos días para todos. Sí. Bueno, con lo que dijiste hoy, digamos que para mí hoy esta sesión y bueno, y acompañada con la lectura que nos propones, se me ocurre entonces pensar algo que no lo había visto en esa perspectiva. Y aquí va pues mi pregunta. ¿Sería entonces adecuado pensarnos hoy pues desde la pedagogía, pensarnos no, desde la pedagogía entender que Marx se vuelve un autor relevante para nosotros en la perspectiva de la pedagogía crítica o de las pedagogías críticas, en tanto él en sus propuestas nos acerca a los procesos formativos a partir de la educación y desde una base social, o estoy haciendo ahí una muy mala mezcla? No, Caro, a ver, digamos, lo primero, es la tesis que voy a intentar sostener, eh, pues, es decir, bueno, la voy a intentar sostener, pero es como si yo les dijera que este curso es un curso de pedagogías positivistas y yo no empiezan con Comte. Entonces Ah, uno sí. dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Eh, no, y Marx, pues es que pues hablar de pedagogías críticas y no ir a Marx, de verdad que me parece que pues es, no, es volviendo al método de Rousseau, no entender ni el origen ni los fundamentos. Pero Ok. bueno, pues se puede compensar. Entonces, primero, para mí es central y no solo porque, o sea, piensen ustedes que la Escuela de Frankfurt no acuña el concepto de teoría crítica sacando de la ecuación a Marx. Pues, o sea, hay que ir a ese autor. Ergo, si hay un derivado crítico de la teoría crítica en pedagogía, y eso le llamamos pedagogía crítica, eso quiere decir que remontando las colinas hay que volver a Marx. Ahora, no todos los frankfurtianos, ni necesariamente fue su proyecto reconocer en la obra de Marx algo que pudiera dar fundamento a una reflexión pedagógica. Pues no necesariamente, aunque ya vimos que con Adorno estaba, ya vimos que algunas de las discusiones, digamos, de Marcuse está, algunas de las reflexiones de Benjamin está, sobre todo la idea, como la trabaja el maestro Alexander Hincapié, de praxis pedagógica revolucionaria, la idea de pedagogía comunista, es decir, sí, sí que lo hicieron, lo hicieron. Entonces, bueno, nosotros también deberíamos hacerlo. Entonces, primero es impajaritable traer a Marx para un curso de pedagogía crítica. Segundo, ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son lo importante? Si volvemos a un esquema más o menos clásico de entender la configuración del campo pedagógico, diríamos que hay preguntas educativas que si yo quiero recuperar a Marx para la pedagogía, tendría que ubicar los elementos educativos, las propuestas Eh, educativas que están en la obra de Marx.
propuestas educativas que básicamente llevarán, por ejemplo, a discusiones como qué tipo, o sea, qué tipo de educación necesita configurar el proletariado que le permita ir más allá del tipo de educación que le ofrece la burguesía para que él siga siendo proletario. Esas son preguntas educativas. Entonces eso deriva en discusiones de Marx sobre la importancia de los politécnicos, la importancia de la omnilateralidad, cosas que vamos a trabajar acá. Pero como entendemos que en el campo de la pedagogía, otro de sus problemas es el problema formativo. Y ese problema formativo usted lo pueden entender al menos de dos maneras para ser esquemáticos. Como fines, o sea, los ideales antropológicos. La pregunta formativa en este primer sentido, en la recuperación pedagógica de Marx, es ¿cuáles son sus ideales antropológicos? Marx tiene una concepción antropológica. Lo dice muy claro en los textos del 44. Toda filosofía, todo campo tiene un antropos. ¿De qué antropos se va a ocupar su obra? Del antropos del sufriente, que asumirá la figura, el concepto de proletario. Ahora, ¿qué entiende Marx por proletario? Esa es una pregunta antropológico-política que hace parte de una propuesta formativa en el caso de la obra de Marx. Pero al mismo tiempo, el otro derivado formativo no son solo los fines o los ideales antropológicos, sino los procesos de subjetivación. Y entonces, en ese sentido, la pregunta por la emancipación como proceso de subjetivación tiene también un sentido formativo en Marx. Eso quiere decir, claro, que de Marx podemos derivar teoría de la educación en pedagogía crítica y de Marx podemos derivar teoría de la formación en perspectiva crítica. En Alemania, no Klafki solamente, también Malenhauer lo dice claramente siguiendo estos planteos. La formación para la pedagogía crítica tiene que ser emancipación y eso Malenhauer no lo hace solo leyendo a Habermas, eso lo hace volviendo al problema de la emancipación humana en Marx. ¿Listo? Ok, Eh, Eso lo vamos a seguir discutiendo, Caro. Espero. ok, gracias. Sí, está haciendo aquí ya un mal cóctel. Ah, no, no, estamos armando, estamos armando. Listo, gracias. Un Chao. gusto, Caro. Chao. Bueno, Muy bien. no hay más manos levantadas, profesor Diego. Entonces, si usted considera, podemos dejar la sesión hasta aquí. De todas Por favor. maneras, nos deja muchas preguntas abiertas y particularmente me gustaría que en algún momento usted pudiese hablar sobre la emancipación y específicamente sobre lo que parece ser una relación dialógica entre la emancipación individual y colectiva, Ok. ¿cierto? ¿Eso Sí, qué listo. implica? Porque en principio con la cuestión judía uno diría toda emancipación, ¿cierto? Sí, Requiere fuerzas sociales, es colectiva, pero usted también sí. nos plantea en un texto con el profesor Andrés Klaus, hay también un elemento individual. Nos vemos entonces el jueves a las 8 de la mañana y profesor Diego, muchas gracias por su presentación. A ustedes muchas Que gracias y esté si muy todo bien. sale bien, nos vemos el jueves. Sí, hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.